Hola, bienvenidos al episodio 17 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Juan Alberto Andrade y Cookie Rodríguez de Jack Studio, quienes nos compartieron cuáles son algunas de las particularidades que han enfrentado al momento de realizar su trabajo y cuáles son esos factores claves para transmitir la esencia de la obra. También nos contaron del proceso de preproducción, elaboración y postproducción de una sesión fotográfica, además de transparentar cuál es el enfoque de su trabajo y cómo evoluciona la línea de tiempo de un proyecto. Juan Alberto y Cookie lideran Jack Studio, que nace en Guayaquil en el 2013 con la intención de generar conexiones entre la arquitectura y su comunicación. El estudio compagina esfuerzos de un arquitecto con dotes fotográficos y una comunicadora audiovisual con múltiples medios de expresión. Jack Studio se encuentra ubicado entre los 100 fotógrafos de arquitectura más influyentes según Look Design Award y los 10 fotógrafos a seguir en el 2019 por ArchDaily. Pueden leer más sobre sus perfiles y el estudio que lideran en la descripción del episodio. Esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros. En caso de que aún no lo hayan hecho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde nos pueden encontrar como Eventos de ARQ. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversaremos con Cookie Rodríguez y Juan Alberto Andrade de Jack Studio, quienes compartirán con nosotros parte de sus experiencias y desarrollo profesional en la comunicación y difusión de la arquitectura a través de la fotografía. Bienvenidos. Bueno, como primera pregunta, quisiéramos saber qué es para ustedes la comunicación arquitectónica. ¿Quieres empezar tú? Yo creo en las especialidades y creo que por respeto e incluso por admiración tiene que responder la Cookie, que habla un poco de nuestros perfiles y el respeto de la individualidad para sumar en el colectivo. Yo soy arquitecto, hago fotos, Cookie es comunicadora principalmente, entonces va un poco más por allá. A ver, sobre la comunicación de arquitectura. Hay una vertiente de la teoría de la comunicación que dice que absolutamente todo comunica. Y se pone como el primer ejemplo el canto de un pájaro. Un pájaro que canta está enunciando algo. Yo personalmente creo que eso es parcialmente cierto. Si bien en la comunicación de arquitectura hay cosas que construyen el perfil de un arquitecto o construyen el perfil de un estudio, de una marca, hay cosas que deconstruyen también. Hablar por hablar es hablar, no es comunicar. Postear un post de Instagram por postear y poner un caption de lo primero que se me ocurrió y se me cruzó por la cabeza es subir un post, no es comunicar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de la comunicación de la arquitectura? Es, de alguna forma, sentar un precedente en un medio, en estos momentos casi siempre digital, que reúne varios recursos para poder poner en marcha un criterio. Entonces, en función de ciertos criterios que cada estudio maneja diferente, hay distintas formas de llegar a expresar qué es lo que se quiere mostrar de esa arquitectura. ¿Qué es comunicar? Unir varias herramientas en un mismo contenedor que puede tener diversos formatos con la intención de ejemplificar o mostrar un criterio o una especie de idea sobre algo en específico. Yo quiero agregar algo, y es un poco más desde mi campo, desde la arquitectura y desde la fotografía, que suma a lo que dice Cookie, y llevándolo un poco más a lo particular, sobre todo a la fotografía, es el hecho de tomar decisiones a partir de lo que uno quiere construir y organizarlo en función de eso. Cookie habla de algunos recursos que van más allá de la foto. Nosotros como oficina de arquitectura tomamos la fotografía como un medio, no como el fin. Pero particularmente sobre la fotografía también afectan estas decisiones generales en el documento como tal. Entonces, algunas citas o algunos pensamientos, porque nos vamos encontrando siempre con comentarios o con conversaciones, parte de nuestro día a día. Primero, decir que la omisión es una decisión y está acertada, porque claro, la fotografía arquitectura y bien la arquitectura tiene muchas facetas y discursos que contar. Y antes de fotografiar y antes de comunicarlo a través de la foto y otros medios, hay decisiones que tomar. Partiendo que la omisión es una decisión y es un acierto,
y cómo estos agentes o actores o recursos influyen en la fotografía y influyen en el proyecto y en el estudio. Por ejemplo, ya hablando un poquito más puntual todavía, hay oficinas de arquitectura o proyectos de arquitectura que ameritan una fotografía menos construida que otras, es decir, muy orgánica, muy natural, muy como se encuentra el proyecto, con el usuario que está, etc. Sin embargo, hay otras firmas de arquitectura mucho más construidas desde el diseño o una parte mucho más estética que sí necesita un proceso de preproducción. Entonces, para nosotros siempre es un reto trabajar con una diversidad de arquitectos o de proyectos que nos desafían a nosotros del hecho de pensar cómo vamos a comunicar un proyecto. Es interesante que la comunicación tiene un sentido muy similar a la investigación, ¿no? Se plantean objetivos, tenemos metodologías, herramientas, incluso se pueden establecer hasta conclusiones de esa línea de comunicación que se ha intentado de alguna manera poner en evidencia. Sí, en ese sentido bueno, que mencionan también como la cantidad de variables o variantes que pueden haber para comunicar algo, que no necesariamente sea arquitectura. ¿Por qué eligieron como el camino de la fotografía? O sea, yo sé que también tienen como otros intereses y no solamente se dedican a la fotografía, pero en este caso en particular, ¿por qué? Porque digamos que ustedes son famosos por esto, ¿por qué la fotografía? Yo creo que las cosas no se deciden, eso es puntual. Las cosas, y me refiero a los oficios o a las prácticas, se van construyendo desde intereses. En este caso, la fotografía pertenecía a mí como estudiante de arquitectura. Cookie está inmersa en un mundo mucho más amplio de comunicación, pero tiene aplicaciones en arquitectura. Entonces, son procesos orgánicos que se van construyendo, que van construyendo la oficina. En la cronología del trabajo hay años en los que se hizo solo fotografía, luego se incluyó una parte de la comunicación, empezando por la difusión de proyectos, luego se amplió hacia hacer estrategias o planificar ya directamente a cada estudio, y esto implica medios impresos, medios digitales, muchas plataformas. Entonces, realmente la decisión de comunicación y la decisión de fotografía forma parte de un proceso que hoy está en este organigrama, y en nuestra web van a encontrar un poco lo que hacemos hoy, pero la web, por ejemplo, nuestra ha ido cambiando y seguramente en 2 o 3 años habrán más o menos cosas. Entonces, ¿por qué arquitectura? Creo que se debe a un interés común, mío como arquitecto, obviamente, y Cookie como outsider que fue descubriendo una pasión profunda por la arquitectura también. Sobre la fotografía, creo que es importante que considero yo, el primer producto que sale por fuera de la oficina de arquitectura. Es el primer producto que el arquitecto, como generador del proyecto, no puede controlar o no puede terminar de suplir al 100%, y por eso sale a buscar a alguien que represente esta arquitectura que este arquitecto ha diseñado, en algunos casos construido. Entonces creo que empieza siempre con la fotografía porque es el primer elemento que se busca por fuera de la oficina. Perfecto. Y aprovechando que mencionas eso, quisiera preguntarles, normalmente cuando reciben como un pedido de fotografiar alguna obra, ¿les dicen como exactamente qué enfoque quieren que tenga la obra, o ustedes tienen libertad absoluta cuando conocen la obra, la recorren y dicen, quiero fotografiarla desde acá, quiero como, o es el arquitecto, el generador de la obra, el que les dice, quiero que se vea esto, quiero que se vea esto, o cómo funciona? La libertad es importante al momento de hacer fotos. La libertad absoluta también, sin embargo, creo que más importante es el trabajo en conjunto con el arquitecto. Hay muchos procesos y podríamos dar muchos ejemplos, pero la participación del arquitecto activamente en el proceso de preproducción, llamémoslo así, es importante, que implica recorrer la obra, entender el proyecto, recibir fotos, textos, revisar su web, que nos envíen renders, fotos de obra por WhatsApp. Entonces, todo esto es información que nosotros vamos tomando hoy inconscientemente, procesando, porque ya son algunos años, digamos casi 10, mejor dicho, haciendo fotos seguidamente.
pero sí que hay un proceso importante, la libertad es importante, como te decía, pero el construir juntos un documento es lo más valioso. O sea, que al final la foto represente lo que el arquitecto quiere, porque es importante decir también que los arquitectos saben los puntos altos de la obra, saben los puntos de vista que necesita la obra, saben la luz a la que necesita ser fotografiada. Entonces, en este caso, el arquitecto, el fotógrafo de arquitectura, la oficina de fotografía de arquitectura, empieza siendo una especie de medio o de traductor a una fotografía, pero con una libertad importante de proponer puntos de vista, situaciones y sobre todo de disfrutar el proyecto a partir de la luz y las personas. Sí, justamente leíamos una entrevista que les hicieron hace un par de años como para generar esta pauta de la entrevista, y a mí me llamó la atención en un punto que ustedes mencionaban muchísimo al sol y el usuario como parte de la fotografía de lo que ustedes quieren representar en cada punto de vista que le dan a la obra. En ese sentido, sienten que han incorporado con el paso de los años algo más, además del sol y el usuario, algo, porque entiendo que ustedes generan la fotografía como por capas, o eso lo mencionaron en ese momento en la entrevista. Entonces, a partir de la evolución y que obviamente todo va cambiando como el enfoque y la mirada de lo que uno puede tener hacia una obra, ¿creen que han incorporado algo más? Yo creo que sí. El tercer elemento sería la curaduría. Hoy en la oficina es importantísimo para nosotros. En el momento en el que tenemos las fotos, se arma una carpeta que puede contener, dependiendo del alcance de la obra, qué tan grande es, si se hacen fotos en todas las horas, podemos tener incluso hasta 500, 700 archivos, de los cuales nosotros elegimos cuáles se van a revelar, cuáles los vamos a trabajar para mandar una primera especie de borrador de la obra. Es decir, mandamos los documentos en revisión. Lo que hacemos usualmente es que el estudio que nos ha llamado para hacer las fotos hace una preselección y nosotros hacemos otra preselección de esta ya primera selección. Y hacemos una especie como de pequeño debate. Nos reunimos, revisamos las fotos y definimos por qué eligieron qué fotos, las que no contrastan el uno con el otro, ¿no? Las que son distintas entre el uno y el otro. ¿Por qué las elegimos? ¿Qué creemos que aporta esta foto que no la otra? Y llegamos a un acuerdo final que compone el reportaje completo. Entonces eso sería la curaduría, elegir qué mostrar, qué no mostrar, cómo, por qué. Sí, yo voy a agregar otra cosa. Hay un fotógrafo español, Jesús Granada, sostiene que la fotografía de arquitectura tiene que ser leída como una sumatoria de fotos, no como una foto en sí misma. Es decir, que la fotografía de arquitectura resume un proyecto en siempre muchas fotos. Lo que quiere decir que la curaduría para seleccionar estas 10, 15, 30, 40 fotos que construyen el reportaje, que cuenta el proyecto, es parte vital del proceso. Entonces, esa es una parte que estamos cada vez perfeccionando más, llegando más lejos. Nos toma tiempo, lo hemos entendido como una parte importante. Hay reuniones con oficinas de arquitectura, con arquitectos directamente, para elegir, para contrastar, para seleccionar, reuniones de 1 hora, de 1 hora y media, para bajar de 150 fotos reveladas, de muchas luces, de la misma escena, de diferentes escenarios, digamos, llevarla a 25 o 30 fotos. Entonces, ese proceso es importante y creo que sí es algo que estamos manejando cada vez más y perfeccionando por el hecho de adueñarnos de la comunicación de los proyectos. Porque en muchos de estos casos la difusión pasa por nosotros y somos nosotros quienes hacemos el contacto con los editores y tenemos que estar seguros de que el kit que contiene fotos y otros recursos más está bien desarrollado. Y ahí también hay otro punto que creo que sería el cuarto, que sería el despegue o la difusión del proyecto. Porque de alguna manera el proyecto se documenta para que rote en algún circuito, ya sea Instagram, páginas especializadas de arquitectura, revistas impresas en el mejor de los casos y ojalá, libros. Y esa es una parte muy importante del trabajo que hacemos también, mandar estos proyectos a encontrar el circuito adecuado donde van a circular para que no queden metidos en un disco duro, en una carpeta de Drive en la que podríamos mostrar eventualmente, siendo el arquitecto, a un cliente, pero queda relegado como a un archivo de oficina. Sí, y a nivel práctico, en la fotografía como tal, como documento, creo que esta forma
de trabajar la fotografía como una suma de fotos nos ha hecho darle la importancia que se merecen las fotografías de detalles, por ejemplo. Si bien muchas fotos nuestras son las fotos con una geometría bien resuelta o muy clara, que cuenta espacios y escenas, hay fotos complementarias que principalmente son de detalles que son importantes. Darles espacio a ese tipo de fotos, darle un sentido a ese tipo de fotos, es algo que también vamos explorando cada vez más. Los reportajes se construyen con fotos complementarias de detalles que forman parte de un gran, digamos, de una gran estructura estética, narrativa, no sé si me explico. Fotos de manos, fotos de herrajes, fotos de detalles, pero con un sentido un poco más. O sea, siempre creemos en estas capas de información, en estas capas de trabajo que incluyen siempre personas y siempre luces. Sí, de hecho, bueno, estoy muy de acuerdo con tu punto porque, bueno, tanto Billy, que lo acaban de conocer, como yo, cuando viajamos pasamos más tiempo a veces tomando fotos de detalle que fotos de la obra en sí, porque hay a veces en el detalle de la arquitectura, no necesariamente involucrada con el usuario, porque claro, ninguno de los dos es fotógrafo ni tiene esa mirada tan crítica, pero igual como en el detalle hay una serie de soluciones y de pensamientos que tuvo el arquitecto de cómo ver la configuración de cierto punto de ese espacio, que es interesante, y si no visitas la obra es muy difícil llegarlo a conocer. Así que buenísimo que ustedes lo estén incorporando como en su kit de fotografía, porque da como otra mirada que si no estás ahí no hay manera de conocerlo. Aprovechando que cuentan como un poco también de qué hacen desde inicio a fin, a mí me gustaría también como transparentar un poco el trabajo que hacen. Y lo digo más porque siempre hay un trabajo como de preproducción y postproducción al momento de decidir tomar la fotografía en una obra, o tanto que les llegue el encargo como ustedes ir. Y me gustaría saber cuál es esa línea de tiempo o ese proceso de decir, no sé, voy a fotografiar una casa, entonces para una casa necesito cierto tipo de equipos, o lo que ustedes mencionaban un poco también de voy antes y conozco la obra antes de ir a fotografiar. O sea, ¿cómo es ese proceso como desde que se decide tomar la fotografía hasta que termina el proceso? Que me sorprende también un poco que ustedes sean como la conexión con publicar lo que es la obra construida. Yo creo que el proceso empieza, en algunos casos la línea de tiempo es extensísima, porque muchas veces empieza cuando el proyecto está apenas en anteproyecto, en proceso de diseño. Nos involucramos porque conversamos con los arquitectos sobre el proyecto que está en vías recién de ser un proyecto, luego vamos a la construcción, visitamos, vamos también antes de que la obra esté ya entregada en algunos casos. Quiero hacer un paréntesis, perdón si te interrumpo. Cuando las personas, los arquitectos, nos llaman cuando el proyecto está en proyecto, no tiene que ver con que nuestra agenda está ocupada y llena ni nada de eso, sino habla más de la ilusión de los arquitectos. De la socialización. Sí, de la socialización, de la ilusión, de la organización para que el proyecto salga bien y lo podamos documentar bien. Entonces, la línea de tiempo es totalmente inespecífica. Puede tomar lo que nos toma entregar un proyecto entre que hacemos las fotos, puede tomar 1 semana, 2 semanas, y puede tomar 2 años también, que hemos trabajado en proyectos de ese tipo. ¿Cómo funciona? Digamos que el arquitecto nos llama en este momento. A partir de que nos llama, nosotros establecemos si la obra primero está terminada o no está terminada. Si la obra no está terminada, hacemos visitas periódicas en función del acuerdo al que lleguemos. Y esta parte es importante porque logramos tener información que de otra forma, en algunos casos, no se lograría levantar porque la obra estaría ya terminada, ¿no? La típica fundición del muro de hormigón, cosas que a veces son importantes. Luego vamos a la obra terminada. Para eso se pacta una fecha y se pactan las luces que nos van a favorecer.
Si tenemos una entrada de luz cenital, pactaremos 12 del día, pero siempre se hacen en la mañana y en la tarde, en Ecuador hasta máximo las 7 de la noche. Durante todo el año. Durante todo el año. Ajá. Y vamos determinando además qué escenarios deberíamos abordar, a qué hora y de qué forma. En el mejor de los casos, podríamos conversar de esto en la obra antes de hacer las fotos, pero si no, podemos tener una reunión por Zoom, WhatsApp, lo que sea, para nosotros tener la información. Con esta información usualmente nos comparten planos de la obra, porque para nosotros es importante entender las condicionantes. ¿Dónde va a caer el sol? ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde van a ser? Si hay alguna otra cosa que debamos considerar, accesos a la obra. Hemos hecho fotos desde avión, helicóptero, bote, árbol, en el techo de un carro, por poco y paracaídas, dependiendo de dónde se encuentre la obra y cuál sea el acceso que tengamos. Y después, con toda esta información, el día que llegamos a la obra, hacemos un primer recorrido, importantísimo. Antes de lanzar cualquier foto, conversar ya en sitio de qué es lo que está pasando en ese momento, qué es lo que vamos a documentar, cómo. Empezamos la sesión de fotos, que es increíblemente intensa. Terminamos la sesión de fotos, hacemos un respaldo. De los respaldos me encargo yo, son 3 respaldos que trabajamos de información. Luego de eso pasa al proceso de revelado, que lo trabaja específicamente Juan Alberto. Y una vez que las fotos han sido elegidas, pasamos a un proceso obligatorio en mayúsculas y en negritas de postproducción. No existe un reportaje que se entregue sin pasar por un proceso de postproducción. Postproducción implica N cantidad de cosas. Podríamos tomarnos una hora solo hablando de temas de postproducción. Después se entrega el proyecto, nosotros entregamos en 2 formatos las fotografías, y una vez que ha sido entregado, si estamos organizados y tenemos suerte, el arquitecto ya tiene, o arquitecta, tiene toda la información sobre el proyecto para armar el kit de prensa. Le damos una chequeada al kit de prensa y se va a volar el proyecto. Si es que el kit de prensa no está listo, en algunos casos damos soportes, ayudamos a escribir los textos, revisamos las plantas, los planos, los sketches, todo lo que haya disponible para definir cómo se va a armar ese kit de prensa, antes de que salga a dar vueltas a encontrar un espacio para circular. A través de un newsletter de oficina. Tenemos un newsletter de oficina. Bueno, tenemos realmente 2 newsletters. Un newsletter en el que se puede suscribir cualquier seguidor, al que van a tener acceso a los nuevos proyectos cargados, inclusive a algunas noticias de oficina, pero tenemos un newsletter específico para editores de revistas especializadas y plataformas especializadas. A ellos les llega otro tipo de newsletter con una periodicidad distinta y, claro, con otros filtros. Y con otro tipo de información. Les incluimos el kit de prensa para que puedan revisar y nos digan qué proyectos les interesa publicar. ¿Sabes que es tan diverso? Son tan diversos los procesos, y es una anécdota porque me causó gracia. Esto pasó hace un par de semanas. Normalmente hacemos un recorrido en la obra antes de hacer las fotos, pero el arquitecto nos llama cuando estábamos a unos 5 minutos de la obra y nos dice, disculpa que te llame, pero es que mira, te voy a explicar. La casa, porque era una casa, hay partes que no quedaron como era el proyecto porque los dueños empezaron a insistir en cambiar, y finalmente vamos a hacer fotos a estas cosas que construyen el proyecto, pero quiero que sepas que la dueña está chocha, o sea, está feliz con sus cambios y con esas partes de la casa. Tú solo dile que sí, haz como que tomas fotos. O hazle la foto, pero eso no es el proyecto. Claro, sabemos que ahí no nos vamos a enfocar. Pasamos, hacemos la foto y nos vamos por otro lado. Entonces, claro, el proceso puede ser hasta una llamada 5 minutos antes de llegar a la obra a decirnos que no hagamos fotos a eso, aunque la dueña diga que está bonito. O incluso también, que nos pasó hace unas semanas también, la arquitecta que nos llama para hacer fotos se queda atascada en un tráfico brutal, llegaba con las justas, entonces lo llama Juan Alberto y le dice, mira, te voy a explicar, ya hemos hablado de esta casa, pero hasta que yo llegue, esto es lo importante, tal, conversaron camino a la obra, y cuando llegaron ya estaba como, mentalmente ya teníamos resuelta la situación. ¿Y les ha pasado, ahora escuchando como sus anécdotas también, que ustedes toman una fotografía en un punto que el arquitecto o la arquitecta no habían considerado, y cuando ve la foto que ustedes lograron les dice, hay que publicarla? El pan de cada día.
El pan de cada día, sí. Sí, hay una línea súper delgada entre hacer fotos seguras, o sea, encuadres o geometrías seguras, fotos o encuadres o ángulos que el arquitecto no ha descubierto y nosotros como parte de nuestro trabajo, recorrido y experiencia las determinamos, y, o mejor dicho, inventarse fotos. Entonces, inventarse fotos implica tomar una foto compleja entre un espacio y otro, querer mostrar algo de un punto de vista que nadie encuentra. Entonces, yo creo que la fotografía y arquitectura siempre es un punto medio en todo. Un punto medio entre el arquitecto y nosotros, un punto medio entre las fotos seguras que cuentan bien el proyecto y una propuesta de valor de nosotros como fotógrafos, un punto medio entre una propuesta estética formal, entre comillas, de la fotografía y una fotografía mucho más sobria y mal expresado documental. Entonces va un poco como ir jugando con esa experiencia que tiene relación con el arquitecto que nos llama, con el proyecto que fotografiamos. O sea, hay muchas posibilidades. Perfecto. Y un poco volviendo a la pregunta que les había hecho antes, porque a mí me llama mucho la atención y sobre todo también pensando en quien nos escucha y quiere a lo mejor dedicarse a la fotografía y hay muchas cosas que desde afuera es visto como, es muy lindo, voy con mi cámara, tomo la foto, me voy a mi casa, como que todo se ve muy fácil cuando no lo haces. Entonces, me gustaría también como saber, porque sé que los fotógrafos van como con 10 cámaras diferentes a fotografiar una obra, pero también les ha pasado que a lo mejor han tenido que improvisar algo cuando llegan al espacio, no sé, yo voy a inventar desde el total desconocimiento, me disculpan por favor si voy a decir una locura, pero asumiendo que necesitas como un parasol Claro. y el parasol que tienes no te está funcionando y tú rápido buscas como un cartón y pones como una manera de proyectar la luz de forma diferente, como esa improvisación, como esa forma de pensar también un poco diferente cuando estás en la obra haciendo la fotografía, como, no sé, algo que se pueda transparentar, tampoco quiero que me cuenten todos sus secretos, pero sí algo que se pueda transparentar y que las personas conozcan de los trabajos invisibilizados que hay a través de esto. O sea, hay un montón de situaciones durante el proceso. Normalmente va de la mano con la complejidad del lugar o del escenario, más allá de tener o no los equipos. Nosotros vamos siempre ligeros de equipos, un trípode adecuado, una cámara, 2 baterías, 2 lentes zoom que tienen muchas focales, y esa es otra parte que podríamos hablar después sobre el equipo como tal. Pero situaciones que nos han pasado van desde yo colgarme de un techo, Cookie agarrarme los pies para sacar una foto cenital hacia el eje de la piscina y que sale alguien tirándose. Porque el dron no puede volar ahí. Claro, porque decidimos que no va el dron, por ejemplo. O poner la cámara sobre un pilo de libros porque el trípode está muy complicado armarlo ahí. Entonces, pasa siempre, pero van sucediendo cosas diferentes. De ahí sobre la luz, utilizamos la luz natural, o sea que el tema de los parasoles y eso, o sea que te disculpaste, pero creo que es importante aclararlo. Pero digamos la lluvia, sí nos pasa que, por ejemplo, en Quito, la lluvia que es un problema. el clima es de lo más impredecible que puede haber, está soleado, Fundas. estamos haciendo las fotos increíbles y de repente, de la nada, cae granizo. Cualquier cosa ahí en ese caso, incluso la chompa, para proteger los equipos, ¿no? Siempre primero los equipos y después ya resolvemos. Sí, justo a eso me refería, porque sí hay muchas cosas que no se ven, o sea, no sé si alguien que quiera incursionar en la fotografía está dispuesto a colgar de los pies para tomar una foto, por ejemplo, que es algo... Una de las cosas que necesitas tener dentro de tu perfil para poder continuar con esta labor es ser persistente, en todo sentido. Los viajes que nosotros hacemos, que en algunos casos son hasta de 15 días, son viajes súper cansados, en los que duermes cada día en un lugar distinto. Suena lindísimo cuando llegas, pues, con alguien que te maneje, con alguien que te cocine, con alguien que te haga todo, pero cuando cambias tanto de rutina, la rutina cambia también. Entonces, un día te movilizas en carro, el día siguiente te tocó cruzar en una lancha, carga con los equipos. Nosotros partimos con 3 maletas de equipos, la de las cámaras, la del dron y la maleta de computadoras, discos duros, etc. Y el trípode.
el trípode, que es considerado otra maleta, y una cosita así para meter nuestra ropa. Entonces, partimos de 5 maletas con las que tenemos que viajar siempre. Y de repente estás, Ecuador, al ser un territorio tan chiquito, en una cantidad de tiempo muy limitada, puedes estar en distintos climas y en distintos lugares, incluso en un mismo día. Entonces, sales de Guayaquil, que hace un calor del infierno, con una humedad terrible en short, y en 4 horas estás en el páramo muerto de frío y necesitas Claro, en el Chimborazo. Entonces, persistencia, hay que estar ahí, y cuando te mueres, ¿qué nos ha pasado? Te mueres de frío porque venías de otro clima y no organizaste bien esa logística y tienes que estar en la obra, en algunos casos 4 de la mañana, a menos 3, a 0, quién sabe cuántos grados, y hay que hacer las fotos. O sea, es agotador, pero siempre que por delante esté la pasión por el trabajo, no hay explicación que valga. O sea, estuvimos en Quito hace menos de un mes, 11 días, y los 11 días empezamos las sesiones a las 4:30 de la mañana. Entonces, claro, conversándolo parece físicamente imposible, pero es la adrenalina, es un poco lo que se planificó y ni siquiera te lo cuestionas. Simplemente ya sabes que te tienes que levantar, si te levantas y hay un sol espectacular, más allá de si está despejado o no, la adrenalina se va al cielo, entonces te olvidas que tienes sueño, te olvidas de desayunar, a veces te olvidas de almorzar. Y claro, volvemos a Guayaquil, Ahí sí y estamos en rehabilitación una semana, tumbados, hecho una funda de agua ahí. Nosotros hemos como decidido trabajar de una forma que creo que funciona bien, sobre todo por nuestra forma de pensar y de ser. Trabajamos en Guayaquil, hacemos base en Guayaquil. La fotografía en Guayaquil es mucho más constante, es decir, hay un mercado como mucho más marcado, posiblemente un único mercado o un único tipo de mercado, y los viajes son siempre salidas a la sierra. Y súper exigentes. Súper exigentes. Entonces, estos paisajes increíbles, estos volcanes, estos nevados, estos ríos incluso están ya como en la unión entre la costa y la sierra. Salimos 10, 15 días, volvemos a estar un mes y medio en calma relativamente, porque continuamos en sesiones que nos exigen físicamente, pero a otro nivel. O vamos a lugares más cercanos, a 3 horas, 2 horas. Y eso es algo también que fuimos decidiendo, cuál es nuestro límite en el territorio. Claro. Y hoy nuestro límite lo hemos extendido a Latinoamérica, más allá de las complicaciones logísticas de los viajes, del costo de los tickets, que es altísimo, la diferencia del dólar como moneda en Ecuador y con las otras monedas latinoamericanas es aún más complejo, pero ha sido una buena experiencia. Hemos podido salir a México, Bolivia y Perú el año pasado, por ejemplo. Entonces, al final el territorio se va haciendo cada vez más chiquito, pero llegamos más lejos siempre. Un poco metafórico, pero antes estábamos solo en Guayaquil, luego decidimos ir a Cuenca, que es la ciudad de la sierra más cercana, Guayaquil, Quito, Cuenca, que es como el triángulo en el que está centralizado todo en Ecuador, Babahoyo, que es un universo independiente, luego vimos Perú, Bolivia, México. Entonces ese territorio creo que los encargos o el mercado te lo va asignando, pero también es una decisión. Entonces el territorio en Ecuador es totalmente bienvenido, los esfuerzos, y claro, volvemos a lo mismo, tiene que gustarte. Tiene que gustarte manejar 8 horas, manejar 10 horas, dormir una noche en un petate en el piso porque es una casa de caña al pie del mar, y al día siguiente llegar a un hotel 5 estrellas que el arquitecto de la empresa decidió pagarte. Entonces es como una vida de altibajos. Totalmente inesperado. A todo sentido. Siempre. Hermoso. Me gusta que hayan terminado con la palabra hermoso, porque a lo mejor alguien que los escucha diría, es una locura. A nosotros nos encanta, nunca sabemos qué va a pasar como en nuestras vidas personales cuando estamos en estas situaciones, ni nada. O sea, mientras la arquitectura y lo que vamos a hacer esté controlado y sepamos cómo va a resolverse nuestro trabajo ahí, el resto es un total despelote. Y sí, sabes que hemos normalizado los viajes y la exigencia, pero yo lo noto lo he notado cuando empezamos a faltar a compromisos sociales o familiares, por ejemplo. Sí. En mi caso, yo juego mucho fútbol y mis amigos antes de invitarme me preguntan, ¿en qué parte del Ecuador estás? Y es como, mierda, sí, me estoy perdiendo ir a jugar fútbol con mis amigos, pero claro, estamos en otras cosas. Pero ahí me empiezo a dar cuenta que el nivel de exigencia física
por los viajes es altísimo. Este año hemos bajado un poco por Morena, nuestra hija, pero ya estamos retomando. Sí, igual yo creo que esos ritmos de trabajo fluctúan, como Sí, puede que ahora tengan muchísimos viajes y en 2 años más ustedes digan, no, ya no hay manera, yo ese viaje no lo voy a hacer, no, no es las condiciones que yo quiero, como todo va como cambiando también un poco. Quisiera también preguntarles cómo lograron tener su primer encargo de fotografía. ¿Quién fue la primera víctima, si se quiere, la de víctima la fuimos nosotros. fotografía? Ustedes mismos. Sí, porque no había un mercado muy bien establecido. Hoy en Ecuador hay algunas personas que se dedican o empiezan a hacer fotografía y arquitectura. En esa época había una, y hay que hablar claro, y el mercado estaba por otro lado, donde nosotros estábamos, que era Guayaquil, sigue siendo aún difícil como generar esta cultura de fotografía. En esa época mucho más, agosto del 2003. La primera persona fue una arquitecta llamada Yanina Cabal, ella es guayaquileña, y llegó por una casualidad. Nosotros hacíamos fotos porque queríamos llegar a un tipo de fotografía anhelado, sin ninguna pretensión comercial o de encargos, literalmente. Hicimos las fotos a la casa del abuelo de nuestro mejor amigo, aquí en Guayaquil, que tenía una casa que se veía bien, hace 10 años teníamos como otros intereses también. Hicimos fotos, las fotos quedaron bien para la época, hoy en ese proceso pasaron cosas que no las vamos a volver a hacer nunca más, pero esas fotos llegaron a la arquitecta, que es Yanina, y que fue quien diseñó esa casa, y a partir de ahí nos llamó para hacer un primer encargo. Ese primer encargo tuvo buenos resultados, fue una buena experiencia, un poco adaptándonos, no teníamos la cámara adecuada, tuvimos que pedir prestada una cámara, un lente, a una persona con la que yo compartía trabajo en esa época, un arquitecto. Las fotos estuvieron bien, realmente no recuerdo como los procesos lógicos que teníamos, sé que habían fotos buenas, unas no tan buenas, no sé cuántas eran. Finalmente el proyecto se difundió relativamente bien, salió en la revista, digamos, de mayor prestigio en Ecuador, que es Trama, salió de portada, en menos de 2 semanas, de la nada éramos fotógrafos de arquitectura, había una portada, nos había llamado una arquitecta que tiene su nombre y nosotros empezamos a sentir cosas, ¿no? Y de ahí es progresivo. Intentar, siempre estamos cambiando nuestros objetivos, también es importante decir, sobre a quién queremos llegar, qué arquitectos queremos atraer. Hay estrategias para llegar a unas u otras personas. O incluso en qué cosas nos queremos involucrar. Y hay cosas que hemos incorporado y a la final les hemos dejado de hacer porque hemos decidido que no es para nosotros o que puede ser algo mucho más especializado y ahí nos abrimos. Bien, aprovechando que mencionan eso, como también leí en otra entrevista, que ustedes, obviamente su motivación y por eso han enfocado la mayor parte de su trabajo, es como en proyectar la arquitectura de Ecuador. Entonces, ¿cuál es como la motivación detrás de esto? Obviamente ustedes son ecuatorianos y como cualquiera que ama su país, lo que quiere es como proyectarlo, pero igual, como cuál es la motivación detrás de proyectar o visibilizar la arquitectura de Ecuador. Yo quiero puntualizar algo, María Fernanda, y es que nosotros mostramos una parte de la arquitectura en Ecuador y de esa forma lo tenemos también en la web, porque no significa que lo que no pase por nuestra cámara no existe o no es válido. Claro. No significa que lo que nosotros entendamos como arquitectura es lo único también. Entonces, digamos que de alguna forma el mostrar una parte o decir que mostramos una parte, primero es real, pero segundo, nos da fuerzas para seguir en este proceso curatorial que creo que es lo que nos ha hecho fuertes, el decidir qué mostrar, qué difundir, cómo fotografiarlo. Entonces, es una decisión que tomamos, que fuimos moldeando porque al inicio no teníamos esta expresión de una parte y había mucha gente que hacía resistencia a esta como autoasignación del oficio de ser emisarios de la arquitectura en Ecuador. Pero luego, con la madurez y con la comprensión un poco más del oficio, fuimos como entendiendo
que lo que pasa por nosotros es una parte, que lo que pasa por nosotros puede ser difundido de esa forma. De ahí que los arquitectos crean o entiendan que el pasar por nosotros les da una u otra cosa, es otro tema. Sin embargo, intentamos siempre que la fotografía no termine en nuestros círculos, que no termine en nosotros. Entonces, por eso el proceso de difusión es súper fuerte. Es parte de llevar una banderita, la tenemos en nuestra web, el isotipo del mapa de Ecuador, en el Instagram está la bandera. Entonces, decir que hay arquitectura de este tipo hecha en Ecuador, sí. Decir que hay una intención de fotografía hecha desde Ecuador también, porque al final cuando haces el zoom out en el mapa te das cuenta que Ecuador es minúsculo, en Latinoamérica, por ejemplo. Y pasan cosas. Y muy posiblemente pasen cosas o se vean cosas más que en otros sitios mucho más grandes. Entonces, densidad, digamos. Sí, en densidad. Y quizás ahí tenemos algo que ver nosotros también, pero es un trabajo en conjunto y de mucho tiempo. Sí, obviamente. Justo tenemos como una pregunta que es muy similar a lo que estabas mencionando, porque claro, se ve como la fotografía de arquitectura que es solo para arquitectos, como que siempre se ve que estamos dentro del nicho de arquitectos hablando para arquitectos. Entonces, esa era como una de las preguntas. ¿Consideran que su trabajo va más allá de la mirada de solo el arquitecto, como comunica a cualquier persona, como, no sé cómo decir bien la pregunta, pero es como, ¿creen que su público es mucho más que el arquitecto? ¿O seguimos nosotros mismos, y lo digo como crítica también un poco para nosotros mismos, desde eventos de arquitectura, como seguimos comunicando solo de arquitectos para arquitectos? Esta pregunta creo que de alguna manera remite a lo que hablábamos de los elementos constantes dentro de nuestro trabajo como fotógrafos, las personas. Usar personas para nosotros tiene un significado amplísimo, desde la teoría, desde la decisión estética, etc. Y una de las teorías a la que nosotros nos apegamos al utilizar personas es que es la manera en la que este objeto arquitectónico, que en fin termina siendo una materialidad que no tiene vida en sí mismo, digamos, al tener personas dentro, hay un reflejo de lo que los teóricos llaman el aura de la fotografía. ¿Y qué tiene esto que ver con el tema del entendimiento de la arquitectura y la fotografía en cuanto a personas que no corresponden al campo? Si nosotros estas fotografías las viéramos en 50 años, podríamos, a través de esta gente que aparece en la fotografía, establecer líneas de pensamiento de un territorio, ideologías, ítems culturales, un montón de cosas. Se pueden leer un montón de cosas dentro de una fotografía. Entonces, algunos elementos que nosotros hemos decidido incorporar como parte del trabajo son lo que creemos que de alguna manera amplía el abanico y abre la posibilidad de que una persona no arquitecta sienta algo, identifique algo o referencie algo dentro de estas fotografías. Para que también, claro, tengan esta intención de que transgreden el tiempo. Las fotografías que hace Julius Schulman de la Case Study House, que utiliza personas vestidas de una forma específica, que reflejan una clase social muy particular, que tienen una actitud ante el uso de la arquitectura, transgredieron tanto el tiempo, el espacio, la ideología, que hay marcas incluso como Valentino, que hace producciones de moda y fotográficas en la misma casa, con gente que luce similar y con gente que, aunque aparece en bikini, tiene un uso y un manejo del espacio que toma como referencia clarísima a Julius Schulman. Entonces, se amplía el campo, definitivamente, hasta una persona que compra la marca Valentino, al director de arte, a la persona que está buscando referencias de montaje, de escaparates, a través de distintos recursos, ¿no? Que yo creo que uno de los principales es el uso de las personas. Sí, yo creo que la fotografía tiene una virtud, o tiene muchas virtudes, pero una de las principales es que depende de la lectura de quien la lee. Entonces, una misma foto, vista por perfiles diferentes de personas,
va a tener muchas interpretaciones. Y estoy seguro que una foto de un interior para una persona que no es arquitecta, seguramente pensará en un tema estético, en los colores, en el mobiliario. Para una persona que es arquitecta, pensará en la espacialidad, posiblemente en la luz. Entonces, la fotografía empieza con convenciones del mundo de la arquitectura que tienen que ver con geometrías descriptivas, con luces y con personas siempre, y nunca nos vamos a salir de eso. Es decir, si la convención de la fotografía de arquitectura parte de una convención de representación de arquitectura que habla de líneas verticales y líneas de horizonte y orientaciones, la fotografía se debe a eso porque es una fotografía de arquitectura. Pero luego, ¿cómo este documento puede llegar a muchas otras personas? Porque al final la fotografía resume un proyecto y el proyecto, volvemos a lo mismo, puede tener muchas interpretaciones. Un proyecto puede salir, dependiendo del abordaje que el arquitecto y nosotros creamos, en una revista de interiorismo, en una revista muy técnica académica de arquitectura, en una revista masiva que muestra muchas tipologías. Una revista para amas de casa. En una revista para amas de casa, mal llamado también. Pero claro, el fin es muy diverso. Y parte de un mundo de arquitectos que siempre nos quejamos nosotros los arquitectos porque da vuelta siempre en círculo, las mismas palabras, las mismas fotos, posiblemente los mismos proyectos y materiales. Pero luego creo que la fotografía como documento, más allá del proyecto que contiene, es capaz de transgredir estos límites. Excelente, sí. Muy, muy buena mirada también de cómo la fotografía puede impactar. Yo, la verdad, muy honestamente, no lo había pensado, pero concuerdo demasiado con Cookie, que es como una impresión de cierta época de la vida. Es como hasta la persona, cómo está vestida, puede influir en tu lectura de cómo funciona tanto el espacio como la vivencia de esa persona en el lugar. La palabra que dice impresión es clave y no la mencionamos, pero la fotografía teóricamente se plantea como una impronta de la realidad, una impronta objetiva de la realidad. Entonces, el tema de la impresión es importantísimo y claro, si hoy evaluamos nuestro archivo fotográfico que tiene ya 10 años, tal vez en las fotografías de los primeros años se puede identificar cosas. Incluso hay un texto interesantísimo que habla de los objetos o las ideologías que se empiezan a repetir y que se encuentran representadas en la fotografía casera, es decir, en la fotografía que uno hace cuando está de cumpleaños, etc. Si nosotros traspolamos eso a la fotografía de arquitectura, seguramente en las fotografías que tenemos de hace 10 años podamos empezar a identificar qué estaba pasando socialmente en el país en ese momento. Y para poner un ejemplo y cerrar este tema, un ejemplo que me encanta y que siempre lo conversamos con Juan Alberto es cuando empieza a hacerse por primera vez la fotografía urbana en Ecuador, con la intención de mostrar al mundo que Ecuador era un país altamente civilizado, muy parecido a Europa, increíblemente tecnificado, con una economía espectacular por los puertos, se empiezan a hacer fotografías fotografías urbanas con unas miradas muy amplias, con gran angulares, para mostrar la capacidad económica que se tenía en el manejo de la arquitectura ya de la calle. Pero lo que se vuelve interesante es que hay un fotógrafo, uno de los primeros fotógrafos en Ecuador, que se llama José Domingo Lazo, que bajo pedido de quien envía a hacerle estas fotos, en la época le pega una super postproducción y elimina a las personas que salen en las fotografías, pero elimina exclusivamente a la clase indígena, porque no correspondían con la idea de una ciudad que progresa. Entonces, hasta ese momento, esas fotografías eran improntas parciales de la realidad del momento. Sin embargo, cuando hoy las vemos y bajo nuestra nueva técnica logramos identificar el borrón de la gente que aparecía en esas fotos, sí que logramos identificar elementos sociales, socioculturales, económicos también, increíbles de la época, que tienen un trasfondo político muy extenso. Entonces, claro, a la final ahorita vemos estas fotos y no logremos identificar la profundidad. La profundidad de lo que está representado, pero te aseguro que de aquí a 50 años habrá muchísimo material que levantar sobre eso.
Y eso es una parte de Excelente. la oficina que hemos intentado construir desde el día cero. El manejo del archivo, el manejo de una plataforma de proyectos de arquitectura a través de imágenes. Hemos crecido en este campo con libros de fotografía de arquitectura, principalmente de Estados Unidos, que tiene que ver con Schulman, que es cómo se cuenta una época social, cultural, política y económicamente a partir de una foto. Entonces, siempre hemos intentado ser súper cuidadosos con el manejo de los archivos, atentos con el discurso sobre los archivos, porque hoy, luego de 10 años, sí que hay lecturas. Por ejemplo, hay una de las primeras fotos que hicimos en el 2014 de un proyecto que se llama La Casa Convento de Enrique Mora, que es una casa de caña en Manabí, en una provincia del Ecuador, que ganó la Bienal de Arquitectura en Quito, que tiene elementos que hoy posiblemente ya no existan y que principalmente puede ser la persona que sale en la foto. Entonces, hay lecturas que se pueden ir haciendo. Buenísimo. Otra pregunta que normalmente nosotros hacemos, y más por mi curiosidad, en realidad, soy yo la que plantea estas preguntas en el podcast. Normalmente uno siempre aprende como de otras disciplinas, cosas cuando está como en el desarrollo profesional. En el caso de ustedes es demasiado evidente porque Cookie viene de otra disciplina y trae todo este enfoque como nuevo y una nueva visión y una mirada innovadora hacia la arquitectura. Pero, ¿qué creen que han tanto, o sea, para los dos la pregunta como qué creen que han aprendido de otras disciplinas y en el caso de Cookie, como qué has aprendido de la arquitectura que te ha servido como a proyectarte? A mí la arquitectura me ha enseñado absolutamente todo lo que hoy practico. He tenido la grandísima suerte de encontrarme en el camino con muchas personas que han sido muy sensibles ante el entendimiento de que no soy arquitecta y que han tenido toda la paciencia, cariño, amor y dedicación de explicarme cosas para poder entender al 100% qué es lo que estoy haciendo en cuanto a la arquitectura, porque yo vengo de la comunicación. Pero imagínate después de trabajar 10 años en lo mismo, arquitectura es lo que nosotros, al estar casados, conversamos, hacemos, comemos, hacemos todo el día, toda nuestra vida en función de la arquitectura. Creo que también es importante que nosotros tenemos cada uno un máster y lo planteamos como un máster que logre suplir lo que no tenemos dentro de nuestros perfiles por profesión. Por eso yo hice un masterado en fotografía y sociedad de América Latina que me permite un acercamiento antropológico a la arquitectura y Juan Alberto hizo un masterado en comunicación. De esa forma, tenemos los dos perfiles completos y él tiene un entendimiento al 100% de la arquitectura y la comunicación, y por mi parte yo tengo un entendimiento al 100% de la comunicación y más bien de la antropología de la arquitectura y de la antropología de la ciudad. Buenísimo. Y bueno, ya para ir cerrando, porque si no les voy a consumir su tiempo, quisiera hacerle dos preguntas muy puntuales. Y una es, bueno, ya compartieron una anécdota con nosotros de las cosas que les pasan como fotógrafos, pero quisiéramos saber como otra anécdota, que de algo que les haya pasado a lo mejor en el trabajo de arquitectura, trabajando como fotógrafos o trabajando ahora en su vida de padres, o también como una anécdota que leí por ahí que Cookie en algún momento estudió medicina, o no sé, una anécdota de ustedes. Anécdota necesariamente graciosa o una experiencia. Como lo quieras enfocar, puede ser graciosa o puede ser algo que te haya dado un aprendizaje, como tú lo quieras enfocar. ¿Qué se te viene a la cabeza? Estoy pensando en el último viaje, a ver qué podríamos contarles que no hayamos contado antes. Yo voy a hacer una confesión más que una anécdota, y si se me ocurre una anécdota la contamos.
que realmente sí es anecdótico y creo que hemos conseguido fotografiar proyectos en buena hora de todos los arquitectos que nos hemos propuesto. Y esto va más por un tema emocional, medio de atracción, medio de movernos en los círculos que hemos decidido. Pero cosas como hace 10 años, por ejemplo, manejar por las calles de Guayaquil y ver un edificio de un banco y decir qué chévere, ojalá algún día me llamen. En esa época Cookie no estaba en medicina. Y una llamada del arquitecto, mira, tengo un proyecto, es este banco. O sea, cosas así. Hacer fotos por probar equipos y por entendimiento hace 10 años, más de 10 años, 12 años, a una plaza pública de Guayaquil, que es la Plaza Vaquerizo Moreno, al edificio del Salón de Eventos, y que luego nos llama el arquitecto para hacer fotos de ese proyecto. Ese tipo de experiencias a mí particularmente me van marcando. El tener como anécdota haberle mandado al Borde un correo en el año 2013 a David, precisamente, y en todos en los lugares en los que nos preguntan, lo digo que nos responde el correo. Molesto. Le mandé un correo al Borde, tenía un portafolio de fotos malo, cero reflexivo, cero técnico. Sin embargo, al parecer era un poco atrevido y mandé el portafolio. Obviamente nunca respondieron y hoy, desde el año 2017, tenemos una relación súper íntima con ellos, con David precisamente, personal, profesional. Compartimos muchas cosas, respetamos muchas cosas, nos hemos derivado procesos. Nosotros hacemos la fotografía de los proyectos de ellos, nos encargamos de su difusión, siendo Alborte posiblemente la oficina más difundida de arquitectura en Ecuador y posiblemente en Latinoamérica. Yo sí tengo una anécdota, me acabo de acordar. Entonces mi anécdota es que David nunca me respondió el mail. Buena anécdota. Menos mal, porque cambiaron los precios. Solo han pasado 10 años, estás a tiempo. Yo les voy a contar que Juan Alberto es desordenadísimo. Pero son infidencias. No, espérate, desordenadísimo con la vida personal. Pero a veces los temas personales se juntan con el trabajo. Y un día nos fuimos a Manaví a hacer fotos. Y nos íbamos, ya estábamos armando el carro, tal cosa, y le digo que me tenga un ratito la computadora. Esa es buenísima. La computadora donde está toda la vida en la oficina. O sea, tengo respaldos, ¿no? Pero lo que es una computadora hoy, como el teléfono. Digo que me tengo un ratito la computadora para poder meter unas cosas al auto. Me subí al auto, él se subió, nos fuimos, estábamos en Bahía de Caracas. Fuimos a visitar a su abuela en el centro, nos parqueamos en el centro, bueno, todo bien. Y de noche le digo, oye, ¿me puedes prestar la computadora que te había dicho que la tengas? Ay, es que está en el carro. Bueno, fuimos a ver la computadora, el puesto. El chico había puesto la computadora en la oficina cuando yo se la entregué, la puso sobre el capó del carro. En el techo. En el techo. Y nos fuimos con la computadora en el carro, subida ahí, paseando todo el día. No, por suerte no llovió, no se la robaron. No se cayó. No se cayó. Y cuando fuimos al carro a buscarla, no estaba. Y yo lo veo así, con el rabito del ojo, que abre la puerta del carro y con una mano hace como que va a coger algo debajo del asiento y con la otra, aquí estaba. Como mago, así. Tarán, aquí está la computadora. Yo, no. Qué horror. Que claro, cuando viajas todo el tiempo con full equipos, nos pasa que viajamos con todos los equipos y se queda nuestra ropa o cosas por el estilo. Y esa vez fue de guardar tanto equipo, fue la computadora sobre el techo del carro. Wow. Otra es, yo soy un desastre en organización, eso ya lo vamos Todo a el mundo lo sabe. En su vida personal es... Había organizado unas fotos en Cuenca, a 3 horas de aquí, en la sierra. Y ya estábamos subidos al carro, estábamos saliendo. Saliendo de la ciudad, ya habíamos salido del perímetro de la ciudad. Le escribo al arquitecto, ya nos vemos, estamos en camino. Y me responde, ¿a dónde? Si las fotos son el próximo martes, la próxima semana. Nos tocó regresarnos, nos estábamos yendo de la ciudad 3 horas a hacer unas fotos que eran una semana después. Pero eso es entera culpa mía, hoy la agenda ya es diferente. La agenda la manejo yo. Ya es digital. Y una vez también con lo mismo, estábamos yéndonos, ya habíamos salido de la ciudad, teníamos siquiera 1 hora y media de viaje. Y en medio camino veo que da vuelta en U y dice, ay, no nos íbamos a Cuenca, nos íbamos a Quito. O sea,
Cuenca está al sur. Claro, hay un redondel que es uno norte y uno este. O sea, Quito está al norte y Cuenca está al sur. Nos estábamos yendo felices hacia el sur, 1 hora y media, así, cantando canciones en el carro. Y se da cuenta que estábamos qué horror. yendo a la ciudad equivocada. Yo solo espero que la maleta de la ropa por lo menos hayan llevado la ropa acorde al otro clima. No, también nos pasa eso que... No, me dijeron que está caliente. Llegamos y nos morimos de frío. Siempre nos pasa. Bueno, y como última pregunta, quisiéramos saber de un logro personal, que no sea el que nos acabas de contar que te respondió Barragán, por favor. Un logro personal. Buena pregunta. Mira, yo creo que soy muy plano en que todo tiene que ver siempre con arquitectura, con fotos y con fútbol. Entonces, seguramente un logro personal, profesional, tiene que ver con algo de eso. Creo que lo voy a catalogar como un logro y es sostener una práctica compartida entre fotografía y arquitectura propiamente, que es muy complejo, que hemos tenido que encontrar como la forma de sortear el proceso, delegar, asociarnos, manejar otros tiempos, otro tipo de proyectos, pero es algo de lo que estoy primero conforme y segundo súper satisfecho de la forma en la que se está llevando esta parte de hacer arquitectura y hacer fotografía bajo nombres diferentes, con las mismas personas, con intereses diferentes, en los que el uno es cliente del otro, es decir, se hace un proyecto de arquitectura que es fotografiado por nosotros mismos, que nos permite un entendimiento superior al proceso y esa es otra experiencia, pero eso me deja muy, muy conforme. Llegar a clientes en arquitectura también chéveres, decimos en Ecuador, o sea, proyectos que nos buscan por lo que intentamos hacer y lo disfrutamos un montón. Menos mal no vivimos de la arquitectura, así que podemos... Yo creo que un logro personal mío es poner en práctica lo que hacemos con la gente que nos llama en el oficio de Juan Alberto. O sea, cuando él entra como cliente, él es cliente de la oficina, ¿no? Cuando viene con su proyecto terminado a que lo documentemos y le hagamos su página web, lo que sea, él entra como un cliente más. Entonces, cuando llegan a nosotros cosas como esta, que es un proyecto diseñado por Juan Alberto, portada de Azure, que son fotos nuestras, diseño nuestro, texto nuestro, para mí este es uno como de los logros más grandes. Poner en práctica lo que hacemos, pero con nuestros propios proyectos también. Desde la arquitectura, o sea, empezamos todo el proceso que hacemos con nuestros, digamos, clientes, odio esa palabra, pero con los clientes, y termina en algo así. En una versión impresa de una revista que admiramos y que tuvimos siempre en nuestra lista de pendientes. Bien. Cookie, Juan Alberto, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición a la entrevista, por su ánimo, entrega de un montón de conocimiento que nos han dado. Muchísimas, muchísimas gracias. A ti por la invitación. Sí, a ustedes. Gracias. Cuando quieran podemos conversar otro rato más. Nos avisen. Sobre la postproducción. Excelente. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que escucharon esta conversación también. Esto fue otro episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Si aún no lo han hecho, les recordamos suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Eventos de ARQ. Y algo que se me olvidó y se los voy a pedir a último momento, pero por favor háganlo, es que nos mencionen sus redes sociales también para que nos sigan. Nuestra web es www.jagstudio, en inglés, sin E. Como está aquí en el Zócalo. En el Zócalo de la conversación. Nuestro Instagram es igual, @hag_studio. Y el TikTok igual. El TikTok igual. Y el Pinterest igual. Sí. Ahí nos pueden encontrar nuestro trabajo sobre todo y chévere de compartir. Buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.
Bye.